déjame decirlo, grábeme con todo gusto, mi estimado don David, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente en sus declaraciones. 14 años, 14 años de estos gobiernos neoliberales que dejaron ir a pique la producción de petróleo. Claro. Yo recuerdo muy bien cuando estaba Vicente Fox, que la producción de petróleo era aproximadamente de 3.2 millones de barriles diarios, que fue lo que le dejó Cedillo, y de ahí vino a la baja. Cuando llega Calderón y obviamente Peña Nieto con las reformas estructurales, en este caso la reforma energética, sí, que fue un completo fracaso, porque se supone que iba a entrar la iniciativa privada para rescatar supuestamente la industria petrolera, para que invirtieran los capitales privados para la extracción de petróleo, pues ahora sabemos que, pues imagínate, ahorita estamos hablando de empresas que solamente producen 20,000 barriles diarios o menos, y que incluso les ha apretado las tuercas el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido para que produzcan. ¿A qué voy con todo esto? Lo mismo que han hecho con el sector salud, educación y energético, lo que querían los gobiernos neoliberales, que era privatizar. Hermanos. ¿Para qué? Para que se vinieran los capitales privados y obviamente dejar desnudos a la población. ¿Cuántas empresas se han privatizado en cuántos años? En 36, 40 años se han privatizado cientos de empresas que eran de gobierno y que ahora pues ya son privadas, ya no son del Estado. ¿A qué voy con todo esto? Es increíble que ahorita venga una contradicción. Estaban diciendo al presidente cuando llega a su gobierno que era una equivocación el tema de producción de petróleo. Y ahora, claro, con estas negociaciones, pues ahora resulta que no, que realmente la realidad era otra, ¿no? Donde vemos a países como la India y otros países grandes productores de petróleo, Rusia, que están produciendo millones de barriles diarios, en este caso Estados Unidos, que produce también millones de barriles diarios, y que ahí viene un choque económico y que empieza todo este desmadre, hay que llamarlo así. Entonces, creo que en este sentido le sale la jugada al presidente, hasta el momento podemos decirlo así. Creo que hasta el momento le sale la jugada. ¿Por qué? Porque llega una negociación, habla con el presidente Trump, le expone la situación y cede, en este caso, el gobierno de Estados Unidos parte de su producción para ayudar a México, y pues se llegue a este acuerdo para que ya el precio del petróleo, pues esperemos que vaya creciendo, mi estimado Seden. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, precisamente la gran lección que nos deja Andrés Manuel en esta mañanera es eso. Estamos ante la posibilidad de una reestructuración en el precio del petróleo a partir de esto que estamos hablando, querido Rafa, y al final de cuentas, pues también sabemos que este juego que se está dando por parte de los países productores de petróleo está en un momento muy crítico para la humanidad, ¿no? Creo que esta guerra que inicia Rusia con Arabia Saudita, los países de esa región, pues se da en un contexto donde la humanidad está padeciendo el asunto del coronavirus, y también estamos viendo cómo se están anteponiendo intereses a intereses incluso mezquinos del capital en este movimiento de la cuestión del petróleo. ¿Por qué? Porque creo que lo que más necesita ahorita el mundo es atender los orígenes, las causas, la posible cura, la ayuda a los países que no tienen la infraestructura, antes de meternos a una guerra de precios de petróleo. Yo creo que el asunto tiene que caminar más hacia allá. Esperemos que todo esto que está en la mesa, que está poniendo el presidente Andrés Manuel en la mesa, ayude a que esto baje esa tensión y se enfoquen los países y se enfoquen realmente las potencias en ayudar a encontrar una solución para este asunto
COVID-19. Pues vamos a ver qué lleva esta negociación más adelante. Va a ser interesante lo que va a plantear el presidente el próximo lunes, donde va a dar a conocer también en este sentido todo lo que los insumos, todo lo que se tiene, porque le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una licitación directa de un empresario que presuntamente en Estados Unidos ha tenido corrupción. Y creo que es muy importante que haya una transparencia. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador niega la compra, pero dice que lo va a verificar, que lo va a checar y que realmente la compra más grande, la compra más con mayor cantidad, pues la hicieron precisamente con China. Pero sin embargo, el presidente con toda humildad dice, vamos a verificarlo, vamos a checarlo, y el día lunes vamos a entregar un informe de todos los insumos, de todo el material que hay para el combate contra el COVID-19. Creo que esto también es importante, saber cuánto es lo que tenemos ya para todo el país, porque claro, le preguntaron también esa inconformidad o esa necesidad de enfermeros y doctores que están solicitando material y que desgraciadamente no lo hay. Ayer le preguntaron precisamente a Hugo López-Gatell en ese sentido, le preguntaron y dijo Hugo López-Gatell, reconoció que puede ser que no haya en ciertos hospitales insumos, pero que precisamente ya se van a distribuir porque apenas llegaron los insumos de China. Me imagino que va en ese sentido. Qué importante que ya el día lunes saquen toda esta información y saber también, obviamente yo imagino que se van a mandar la mayor cantidad de insumos, en este caso a la Ciudad de México, al Estado de México, que son, obviamente por ser más concurridos, estas entidades federativas, pues van a mandar la mayor cantidad de insumos y lo demás se va a repartir dependiendo de cómo cómo ha evolucionado la epidemia, la pandemia. ¿Tú cómo ves, mi estimado Zenet? Pues precisamente en ese tenor también es el comentario, y le volvemos a repetir, como dice Vicente Serrano, el director de este espacio y quien encabeza este grupo de, como dice él, de locos, no nos crea a nosotros ni a ojos cerrados. Por eso mismo el día de ayer en la noche, si ustedes siguieron la transmisión de Sin Censura, hubo una amplia entrevista y participación del doctor Hugo López Almejo, no, Jesús López Almejo, perdón, del doctor Jesús López Almejo, poniéndonos al tanto a nosotros, Juan Pueblo, me considero así, a nosotros, poniéndonos al tanto de toda de todos estos puntos que tienen que ver, de todo un análisis amplio de esta cuestión que se estaba generando con que México se haya levantado de la mesa de negociaciones de la OPEP. Y el consejo que nos da a usted, a mí, porque sería una falsedad y sería una chingadera que nosotros ahorita estuviéramos vertiendo comentarios como si fuéramos los grandes especialistas en el tema petrolero o en el tema epidemiológico o en el tema de su mamá, de su abuela y de su tía. Creo que lo importante, como dice el doctor Jesús López Almejo, mira, tenemos lapsus bruto, voy a poner un trago de café, denme un segundo. Venga. Es que usted tome las opiniones tanto a favor como las que están en contra y también las neutrales, y a partir de ahí usted se haga un juicio y su crítica sobre lo que aconteció en este asunto que tiene que ver con que México se haya levantado de la OPEP. Querido Rafa, creo que es importante, y vamos a tener de nuevo, ¿verdad?, al doctor Jesús. Así es, en el transcurso del día, en el programa, vamos a tener al doctor Jesús López Almejo, catedrático, y que la verdad hace unos análisis estupendos en diferentes temas geopolíticos y obviamente de la política en México, que le mandamos un saludo a nuestro gran amigo y a todo el equipo de Sin Censura. Algo también muy importante que se abordó en la mañanera, y creo que esto habla de la buena relación que tiene el presidente, el gobierno de México con el gobierno de China.
Claro. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador agradece al gobierno de China por darle esta amplia gama de productos, le agradece la disponibilidad, le agradece el trato, le agradece este intercambio, y creo que es fundamental recalcarlo porque ahí estamos viendo cómo México ante el mundo tiene muy buenas relaciones con diferentes países, con diferentes economías, y que para mí, en mi punto de vista, abre el abanico. Yo recuerdo muy bien, y ahí viene la crítica para los conservadores, para todos aquellos que decían que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a encerrar a México y que íbamos a hacer una Venezuela y que no íbamos a tener comercio internacional. Pues estamos viendo completamente lo contrario. Vemos una política exterior con el canciller Marcelo Ebrard, Jesús Seade y todo el gran equipo que tiene hoy en día el presidente en esa cancillería, que es muy importante cómo se están dando estos tratos, estas negociaciones, estos acuerdos para llegar a los mejores términos y obviamente que beneficie a nuestro país, no solamente ahorita en el tema del COVID-19, sino también en el tema económico. Ha habido hasta incluso en Twitter, Marcelo Ebrard, que ha tenido conversaciones con Rusia. El mismo Jesús Seade fue hace unos meses a tratar temas del TEMEC con China para tener un comercio con esos países, con esas potencias, y eso es lo que habla de que en realidad, más que estarse cerrando, más que estar ligados y encajonados con el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en realidad estamos teniendo una apertura en el mundo económicamente hablando. Y eso, a mí en lo personal, está muy bien porque vamos a tener un mercado realmente libre y de competencias en él. Claro, efectivamente, Rafa, y lo venimos diciendo, lo hemos venido comentando. Creo que nuestro país está recuperando su estatura, su proyección a nivel mundial en estas posiciones que no las está tomando arrebatadamente. O sea, hay un análisis, hay una contrapropuesta, hay una contrapropuesta, y imagínese usted temprano opinando y se me traba la lengua. Ánimo, Seren, ánimo, no te preocupes. Entonces, bueno, te decía yo, o sea, hay una posición, hay un plan que creo que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es recuperar su voz en el concierto de las naciones, en llevar a nuestro país a la posición de respeto que deben tener por este México tan golpeado, ¿no? Sí, creo que en ese sentido, a como estábamos antes, con un Peña Nieto repleto de corrupción, donde todos los estándares internacionales hablaban de México, de la corrupción, de la violencia, etcétera. Hoy por hoy creo que México, con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace que se asome México a esas grandes potencias, no hablando en el tema económico, sino en el tema de diálogo, en el tema de liderazgo, en el tema de que no porque seamos un país de tercer mundo, donde sabemos que tenemos una gran desigualdad, que obviamente no tenemos las tecnologías como otros países, pero que a final de cuentas eso no quita que México pueda estar al tú por tú con otras naciones, con otros líderes de Estado, y que esto lo reconozcan en el mundo. Creo que es muy importante, a pesar de que haya esos frijoles en el arroz, que le llamamos así, como Nayib Bukele y el presidente de Guatemala, que pues ahorita ya hablan pestes del gobierno de México, cuando pues son una bola de hipócritas malagradecidos, que desgraciadamente se les ha ayudado en buena lid, se les ha ayudado para que no tengan ese tráfico de migrantes, para que tengan oportunidades y pues salgan con este tipo de cosas. Es lamentable, pero creo que en lo general, creo que en lo particular, el gobierno de México hoy por hoy lo que está haciendo es alzar la voz, alzar la mano. ¿Para qué? Para decirles, aquí estamos, no somos cualquiera, somos
otro México, no somos el México entreguista, no somos el México que se bajaba los pantalones cada vez que daba un manotazo Donald Trump, y eso creo que habla muy bien de la autoridad moral que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues antes, ¿con qué cara, imagínate, iba a salir Enrique Peña Nieto a alzar la mano cuando quitado de la pena le iban a decir, pues cálmate, pues si tú andas metido en aquellito? Ajá. Ahí está el tema de Odebrecht, mira, por ejemplo, o sea, claro, estamos hablando de la autoridad moral, de la autoridad política y el liderazgo que tiene el presidente y que puede hablar de tú a tú con cualquier líder de Estado como un político, no como un achichincle que veíamos con Peña y que veíamos con otros expresidentes, que pues realmente más que poner en alto el nombre de México, lo dejaban en ridículo. Y ahorita, aunque diga la oposición, Senen, aunque diga ahorita la oposición que se equivoca y que México hace el ridículo y que México esto, ahí están las consecuencias. Hoy, por lo menos México dice, no sé de todo, sé de una parte y viene algo positivo. ¿Tú quieres? Dame algo. Sí. Y así tienen que ser las negociaciones. Una negociación no es para decir, ven y me bajo los pantalones. No, una negociación es, a ver, ¿tú quieres algo de mí? ¿Tú qué me vas a dar a cambio? Y ahí está. Claro. Ahí está lo que logra hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de Estados Unidos. Y querido Rafa, sin que suene a que te estoy atacando, pero que sí haya frijoles en el arroz. Ah, no, claro. Pero lo que no debe haber es gorgojos en el frijol. Ándale. No debe haber garrapatas chupasangre que andan chingando, hijos de su remengada chadre, que se la pasan lanzando fake news, lanzando opiniones que tienen que ver más bien con la desestabilización de este país, ¿no? Entonces yo creo que no, por favor, no gorgojos en el frijol, no garrapatas chupasangres. Y yo quiero agradecer a Jesús Ríos, que nos manda un superchat de $10. Ah, ya se me movió. Bueno, pero decía el superchat que muchas gracias por ese gran apoyo, que si nos imaginamos hacer una editorial como Proceso en el futuro, no sabemos, puede ser, tal vez algún día como vaya creciendo, como dice Vicente Serrano, este cacahuatito, que ustedes lo hacen enorme, que ustedes lo multiplican, que ustedes con sus likes, con sus compartidos, con estar al pendiente de este canal, y que siempre vamos a estar agradecidos con todos y cada uno de ustedes por esos apoyos económicos, por ayudarnos a ayudar a más gente. Pues tal vez algún día se dé la oportunidad de hacer una editorial como Proceso. Todo va cambiando, todo va evolucionando, y lo que tratamos de hacer aquí en Sin Censura también es innovar y adaptarnos a las situaciones que se viven día a día en nuestro país. Vengan esos likes. Que vengan esos likes, por favor. Ayúdenos con sus likes, con sus compartidos, para llegar a más personas, para abrirle los ojos de esos chayoteros, de esa comentocracia que lo único que hace es mentir, robar y traicionar al pueblo, que es lo contrario. Oye, Rafa, y también vi a un presidente diciéndole a Donald Trump o solicitándole la compra de los ventiladores, ¿no? Y escuché entre líneas a un presidente lamentándose que el país no tenga el desarrollo tecnológico. ¿Quién? ¿Quién? Andrés Manuel. Okay. Yo estoy leyendo entre líneas. Okay. Esa es una opinión muy personal. Okay. O sea, dijo Andrés Manuel que le solicitó en esa llamada a Donald Trump que pudiera proveer al país de ventiladores. Pero entre líneas yo oigo a un presidente también lamentándose, y creo que muchos mexicanos en este momento lamentándonos de el atraso tecnológico del país, el que siempre estamos dependiendo tecnológicamente de otras naciones, y precisamente hay que recuperar, hay que recuperar la estatura de México en el mundo, hay que recuperar nuestra columna vertebral, que es la producción energética, pero eso también a la par con el desarrollo tecnológico, fomentar la investigación, fomentar la creatividad. Ya lo hemos visto,
con este ingeniero de Sonora que creó estos respiradores. Lo hemos visto, ayer lo decía el doctor Alcocer, cómo el ingenio mexicano está ayudando en esta pandemia, creando estas caretas para que los doctores se cubran a la hora de ir a tratar y a checar a los contaminados de COVID, a los infectados de COVID. Y también viene a la reflexión también porque ¿qué estamos haciendo desde casa, queridos amigos? ¿Qué estamos haciendo desde ahí? Desde el núcleo familiar, donde nacen y donde van a nacer la generación y donde se está formando la generación que va a sacar a este país del atraso. ¿Qué estamos haciendo en el entorno familiar con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo para crear este México que necesita de todos en este momento? Si no atendemos el llamado de las autoridades a quedarnos en casa, no estamos colaborando con el bienestar de esta nación que necesita recuperarse. Entonces, creo que el proceso de este país y el proceso de acompañamiento con esta nueva política, con nuestra nueva transformación que se requiere, es que nosotros, desde el entorno familiar, empecemos a creer que nuestro país necesita de nosotros, que tenemos una gran cultura, que tenemos una gran fuerza como mexicanos, que nosotros tenemos para dar y prestar al mundo en todos los temas. Claro. Por favor, necesitamos hacer también nuestra parte. Sí, tenemos que generar conciencia y fíjate, en ese sentido, le mando un saludo a Vanessa Villegas, que nos manda un superchat de $2, muchas gracias. Dice, mi hija es enfermera, sufrió ataques verbales en el micro. Creo que ahí es donde tenemos que tomar conciencia y reconocer a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a todo el personal que ahorita literal se está rompiendo el alma para sacar esta epidemia, esta pandemia, lo mejor posible. Y creo que ahí tenemos que tomar conciencia todos los mexicanos de pues, respetar en este caso estas autoridades de salud para cuidarnos y darles ese gran reconocimiento, porque la verdad son héroes que están dándose en la madre, le voy a decir así con todas sus letras, con su trabajo, su dedicación, esas ganas de servir, de cuidar, de curar a nuestros enfermos. Desgraciadamente como saben todos, ya van 194 desgraciadamente fallecidos por esta pandemia, por esta epidemia, y creo que hay que darles su justa dimensión a nuestras autoridades. Desgraciadamente, y aquí es donde ya viene una crítica de los gobiernos pasados, mira, ha habido tanta corrupción, tanta desigualdad, tanta burocracia, nepotismo, y que todo se ha generado en un cáncer en nuestro país, que precisamente tú antes, cuando veías un policía, cuando veías a un agente federal, pues realmente más que te diera una sensación de respeto, más que te diera una sensación de no, pues ahí está la autoridad, hay que cuadrarse, en el buen sentido de la palabra lo digo, pues te daba miedo, claro, te daba desconfianza. ¿Pero por qué? Porque desgraciadamente, de un tiempo a la fecha, ¿qué fue lo que pasó? Se fue deteriorando entre opresiones, entre abusos, entre que los servidores públicos, de todo en general estoy hablando, pongo el ejemplo de los policías. Sí. Todo esto se fue deteriorando con el tiempo. Se fue manchando, se fue tiznando. Entonces, ¿qué es lo que va generando en conciencia colectiva? Va generando un descontento. Sí. La gente ya no respeta a las autoridades. Decían, me paso el semáforo y si me agarran, pues una mochada. Yo pago el semáforo, ¿no? Como decían antes. Entonces, eso es lo que ha generado la corrupción, ese triángulo vicioso que lo he dicho durante mucho tiempo, ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación
que en todo el núcleo gubernamental, por eso lo que dice Andrés Manuel López Obrador como el elefante reumático, ese elefante que pone resistencias, ese elefante que no está haciendo su trabajo al 100%, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que las personas, y desgraciadamente generalizamos a los servidores públicos como corruptos, huevones, etcétera, cuando también tenemos una gran base social o una gran base laboral de estos servidores públicos que sí quieren hacer su trabajo, pero que la corrupción pues los sometía, los apretaba, los aplastaba, sí. y lo que hacían pues era lo mismo. Yo platicaba con policías y por eso puse el ejemplo, porque a nosotros, yo platicando con agentes incluso hasta federales, decían, pues es que nosotros, por más que queramos hacer las cosas bien, pues mandaban la orden de algún machuchón y decían, pues déjalo libre, pues sácale una lana y pues te le tenías que entrar, o casi como diría, o copelas o cuello. O sea, es que antes era así, o sea, o te cuadras, cabrón. Claro, claro. Sí, sufrimos los mexicanos y los paisanos. ¿Se acuerdan ustedes que venían de Estados Unidos a pasar las fechas con la familia y al pasar la frontera, hermano, venían con el Jesús en la boca? Venían preocupados porque tenían que traer, aparte de lo que traían para la familia, un guardadito, porque a cada paso por cada estado, si venían manejando, seguro alguien estaba esperando para mocharlos, para quitarle lo que su esfuerzo les había costado. Ya tenían hasta miedo, en serio, nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, de venir a ver a su familia aquí a la patria. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que los esperaban en la frontera y al interior del país los retenes de policías con ahora sí, con el hambre en las manos para poder quitarles parte de su ingreso. Bueno, eso está cambiando, no quiere decir que no haya ahorita todavía los eventos. Todavía se siente y creo que podemos hablar de que en algunas culturas el elefante es un animal sagrado, ¿no? Y creo que este elefante, como se refiere el presidente Andrés Manuel, aparte de que no estaba, se volvió reumático porque estaba encadenado. Se volvió mañoso porque tenía precisamente encadenado en este circo domadores que lo maltrataban. Entonces, imagínense ustedes, si a este elefante le vamos a dar una libertad, pues se tiene que ir componiendo, tiene que ir restableciéndose, tiene que ir moviendo sus articulaciones, pero no olvidar que este elefante reumático necesita limpiarse. Okay. Y